La Plaza en Llamas. Buenas noches, bienvenidos, son las 9 de la noche y os habla Ricaris desde los estudios de Agorasol Radio y del canal 33 aquí, en el corazón de Madrid. Os voy a contar una historia. Esta semana me han preocupado especialmente dos noticias. Ambas tienen que ver con la fuga de cerebros y el poco valor que en este país se le ha dado siempre a la investigación. Las noticias son el caso de Nuria Martí, una bióloga que ha participado en Estados Unidos en una de las más importantes investigaciones sobre la clonación de células madre, poco después de tener que marcharse de España por la falta de apoyos. La segunda, de Diego Martínez Santos, un físico español a quien se negó una beca, teóricamente por no tener suficiente preparación, el mismo día que le nombraban el mejor físico europeo joven. Como es lógico, el chico aún está un poco alucinado. Pero parece que hay quien todavía no se ha enterado que de cada euro que se invierte en I+D regresa aproximadamente unos 40 céntimos en un corto o medio plazo, aparte de los conocimientos o proyectos rentables que se consiguen a largo plazo. Parece también que hay quien cree que dejando de invertir en investigación se sale antes de la crisis, cuando diría yo que es más bien todo lo contrario. Parece también que hay quien cree que si dejas de invertir en I+D por la crisis, los países de tu entorno también dejarán de hacerlo, pero no son como tú, no tienen esta imagen y siguen invirtiendo, mientras en tu país se va quedando atrás y el resto sigue, por su parte, avanzando. Pero bueno, tú tranquilo, Mariano, tú sigue recortando en investigación, apuéstalo todo al ladrillo, que el mercado está subiendo las escaleras a pie, posiblemente porque cree que invertir en un ascensor es tirar el dinero. Estás viendo el canal 33, estás escuchando Agorasol Radio y esto es La Plaza en Llamas. Esta semana tengo el placer de compartir tertulia con tres grandes tertulianos. Yo creo que esta semana va a arder bastante la plaza. El primero de ellos es Percival Manglano, que es exconsejero de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid, que en Twitter, por cierto, es P. Manglano. Percival, muchas gracias por venir una vez más. Encantado de estar aquí de nuevo. Buenas Veo tardes. que tienes un libro aquí Hombre, sobre la mesa. Pues sí, ahora que lo mencionas, qué buen ojo tienes. Es un libro que se llama Pisando Charcos, sí. y lo he escrito yo. Salió hace un par de meses, es sobre regeneración, es que además viene muy bien por el debate que vamos a tener sobre el 15M y demás. Yo no me identifico con el 15M, de hecho hay un capítulo dedicado al 15M y por qué no me identifico con él, pero sí que creo que hay cosas que funcionan mal hoy en España en la representación política y mi libro es básicamente cómo corregir el sistema y cómo hacer que los políticos sean mucho más responsables ante los ciudadanos de lo que lo son hoy. Bueno, el tema, como dice Percival, del 15M va a ser tratado con bastante, es decir, extensamente en esta tertulia y, bueno, pues invitamos a la gente que si quiere, que se compre el libro y si no, pues no, pues como todo el mundo, ¿no? Que se compre un libro. Que sea libre y que sea voluntario. Exactamente. El segundo tertuliano que tenemos en esta tertulia es Nicolás Sarries, ya ha venido antes a la tertulia, igual que Percival, creo que es tu tercera vez. Sí, tercera vez, ¿verdad, Nicolás? Muchas gracias por invitarme. Un placer. Nicolás Sarries es periodista de la 20 Minutos, especializado en economía y finanzas, y que en Twitter es Nicolás M. Sarries. La tercera pata de esta tertulia está dedicada esta semana a Susana Sanz, mediaactivista, es decir, activista digital, muy cercana al 15M, diría yo, ¿verdad? Y que en Twitter la conoceréis, yo estoy seguro de que sí, como Su y su lucha. Susana, bienvenido a este programa, la Plaza en Llamas. Pues muchas gracias por la invitación y a ver si soy capaz de hacerlo bien. Seguro, seguro. ¿Es tu primera tertulia? Tengo la curiosidad. Sí, es mi primera tertulia. Bueno, lo harás muy bien, ya verás. Vamos a ver. José Alberto Sicilia se encargará una semana más de las redes sociales. Sicilia, muy buenas noches. Muy buenas noches, Ricard. Bueno, como siempre, como encargado de redes sociales, recuerdo a nuestros seguidores que pueden seguir por Twitter el programa por dos cuentas, la cuenta de Agorasol Radio y la cuenta de La Plaza en Llamas. Avanzo que hoy hablaremos del aniversario del 15M, el modelo de contrato único y la sección barra libre. Animo, como siempre, a participar por Twitter con vuestras opiniones y proponiendo candidatos para la hoguera.
Ya sabéis, si os habéis perdido algún programa de La Plaza en Llamas, no pasa nada. Existe un maravilloso blog llamado blog La Plaza en Llamas. Veis el cartelito aquí, pues en esta dirección lo podréis encontrar, o si no, en Google, en cualquier buscador podéis encontrar el blog La Plaza en Llamas, y ahí están todos nuestros programas, los 45, no sé cuántos hay, creo que son 45 ya, entre la radio de la primera temporada y la tele de esta segunda temporada. En fin, lo dicho, si no, también los podéis buscar y encontrar en nuestra página de Facebook de La Plaza en Llamas. Dicho esto, ya solo queda decir eso tan bonito, tan emocionante y tan ardiente de que arda la plaza. Parece que fue ayer, pero ya han pasado 2 años de la acampada Sol, de la Spanish Revolution, del nacimiento de un movimiento que ha removido los cimientos de este país. Muchos han considerado la llegada de este movimiento como una bocanada de aire fresco, ya que ha hecho despertar a muchos una conciencia social y política que estaba adormecida por la bonanza económica. Una encuesta realizada por el 15M ha demostrado que el 80% de los encuestados se interesaron por la política gracias a este movimiento, y para la mitad de los encuestados el 15M fue su primera experiencia política. En fin, no voy a extender mucho en la presentación de este tema porque luego me acusan de que soy parcial en este tema, y la verdad es que tienen toda la razón, porque soy totalmente favorable al 15M y no me oculto ni mucho menos de decirlo. Tertulianos, ¿qué supuso para vosotros la llegada de este movimiento, el movimiento 15M? Susana, por ejemplo. Yo la primera. Venga, va, tírate a la piscina. Para mí fue, yo soy activista de derechos humanos de largo recorrido, entonces para mí lo que más significó fue el darme cuenta que no estaba sola. Fue el poder reencontrar a un montón de gente de distintas y plurales pensamientos y poder ver que todos teníamos un concern, una preocupación común, que era qué pasa con esta democracia, qué pasa con este sistema, que lo único que hace es proteger a las élites y desproteger a los más desprotegidos. Percival, ¿cómo lo ves tú? Pues a mí lo que me supuso es que me abucheasen. 2 o 3 días antes del 15M estábamos en campaña electoral, ¿os acordáis? Que era la campaña electoral de las elecciones autonómicas y municipales, y como miembro del PP que soy estaba dando pues un meeting en la calle, y de repente empezó a venir gente, nos empezaron a abuchear, nos tiraron huevos, tuvo que venir la policía a protegernos. Ahora, lo que sí que decidimos es que no nos íbamos a ir de ahí, por mucho que a la gente no le gustaba que estuviésemos ahí en la Plaza de Lavapiés. Y bueno, pues fueron 2 horas donde nos dijeron de todo y tuvimos que salir escoltados. Entonces, en fin, no es solamente por eso, pero en parte por eso también mis simpatías son limitadas. Las ideas del 15M creo que están muy claramente escorados hacia la izquierda, hacia la extrema izquierda. Hay algunas cosas que sí que puedo estar de acuerdo. De luego, los debates que han promovido a mí me parece muy bien. Bueno, cuando estuvieron en la Puerta del Sol, a mí no me parece bien que la ocupen, pero desde luego que se fomente el debate me parece bien. Los métodos no estoy tan de acuerdo, ¿no? Que se ocupen plazas o que se utilicen manifestaciones sin anunciarlas y demás, eso ya no estoy de acuerdo. Nico, ¿cómo lo ves tú? ¿Qué supuso para ti el 15M? Creo que voy a estar un poco en medio, ¿no? Porque sí que le veo un montón de cosas positivas, pero a la vez también tiene unos lados oscuros que yo creo que no se pueden ocultar. Por un lado me parece que empezó muy bien, siendo un movimiento que tenía una base muy integradora, en base a muy pocos puntos. Regeneración democrática, un poco rendición de cuentas y exigencia de responsabilidad a los políticos, más participación de la ciudadanía. Vamos, me parecía que eran cosas en las que podía coincidir tanto gente de izquierdas como de derechas. Era un movimiento muy integrador. Pero tal vez, como ha dicho Percival, sí que luego se ha visto cómo a lo mejor los fundadores han querido ponerle bridas al movimiento y
y hacerlo quizás más de izquierdas de lo que fue inicialmente. Inicialmente cuando convocó a millones y millones de personas. Entonces, si es un movimiento de país, en un país en el que tenemos tantos votantes de izquierdas y tantos de derechas, no sé yo si hacerlo tan de izquierdas era un movimiento integrador. Te voy a matizar luego lo de los fundadores, pero Su, no sé si quieres hacerlo tú misma. Claro, bueno, no hay fundadores en el 15M, fue una reacción espontánea, un contagio, una viralidad y un hartazgo de la población, unas elecciones en las que veíamos que los partidos, da igual que la izquierda o la derecha, y seguimos insistiendo en esto y lo insisto mucho, la izquierda y la derecha es un concepto del siglo XIX, estamos en el XXI, por favor, evolucionen. O sea, primero, no hay izquierda o derecha, las políticas son centro y son marcadas por la troika. Entonces lo que hubo fue una combustión espontánea de hartazgo, unas ganas de encontrarnos para hacer algo, y en ese algo surgieron un montón de iniciativas que han ido evolucionando porque somos un movimiento muy orgánico, pero para nada estamos, yo no me considero de la extrema izquierda, ni siquiera de la izquierda, tampoco me considero de derechas, lo que me considero es una ciudadana responsable, crítica y que tengo ganas de que mi país y mis vecinas evolucionen conmigo, no que se nos ponga trabas continuamente por pensar de una forma o por actuar de otra. Estoy de acuerdo, si es que yo, vamos, estuve también en los primeros días del 15M y muchísima gente de mi entorno y bueno, yo escribí las primeras crónicas también desde el movimiento con muchísima ilusión, todo el mundo la coge con mucha ilusión y no sé, a lo mejor es que yo tengo una percepción muy parcial, pero no sé si no habéis percibido también que ha perdido, ya no digo el movimiento de las plataformas antidesahucios, otros movimientos anexos que formaban parte de un poco de esa ebullición, ¿no? Pero me da la impresión de que las últimas convocatorias han perdido fuerza, cuando en realidad ha habido desde entonces muchos más recortes y muchas más razones para estar en las calles. ¿Qué ha pasado? Yo estoy bastante de acuerdo con Nicolás. Yo creo que es precisamente porque se quiso instrumentalizar políticamente que dejó de tener la fuerza que tenía inicialmente. Yo estoy convencido que en las primeras reuniones sí que hubo gente que fue sin ningún tipo de criterio ideológico, que se sentían pues defraudados con el sistema político y querían expresar su hartazgo. Ahora bien, al cabo de bastante poco, al cabo de pocos días, ya empezaron a quedar muy claras que había organizaciones que querían canalizar esas inquietudes en un sentido muy claro. Es decir, banderas republicanas, yo he visto muchísimas, banderas del Che Guevara también, pero posiciones con las que yo me pueda identificar más claramente, pues francamente no las hay. No sé, eslogans que sean, por ejemplo, más mercado y menos Estado, pues yo de esa no he visto ninguna, o que haya menos gasto público. Entonces, sí que creo que después se intentó instrumentalizar y eso es precisamente lo que ha traído que en los últimos tiempos pues tenga bastante menos seguimiento del que tuvo inicialmente. Susana. Pues yo es que creo que vivimos en tres mundos distintos, ¿no? Nicolás, Percival y yo. Bueno, yo si algo he aprendido en el entorno 15M es que cuando una persona habla, las personas que la escuchan lo que quieren oír, no lo que esta persona está diciendo. Y es lo que recojo un poco de vuestras palabras. Habláis de que se está infiltrado, ¿no?, el 15M y que si no sé si vamos para la izquierda, yo sigo repitiendo, la izquierda ni la derecha, vamos a defender una participación democrática y una participación en la gestión de lo que es de todas, que hasta ahora se nos ha negado. Decía Percival que no se encuentra eslogans como más mercado y menos Estado. No defendemos ni vamos a defender nunca posiciones neoliberales que consideramos que son las causantes de las consecuencias que estamos sufriendo los que vamos a pie, no los que van en coches de Estado, ¿no? Bueno, no sé, perdóname, yo pienso que diciendo eso yo creo que te estás posicionando ideológicamente. Yo creo que de entrada diciendo que algo es neoliberal y criticándolo por ello, estás claramente posicionándote en contra de una forma de pensar y eso, lo quieras o no, se encuadra dentro de la izquierda o la derecha. O sea que yo no estoy del todo de acuerdo en que no hay ideologías. Puedes pensar que se han superado, pero vamos, diciendo eso yo creo que demuestras que no están superadas del todo. Están superadas, lo que pasa es que vosotros no las aceptáis aún, pero están superadas porque nosotros no creemos en ningún partido político, se ha criticado igual a la izquierda que a la derecha, se critica igual a la Izquierda Unida que a UPyD, no solo nosotras, sino que el 82% de la población española no tiene una intención de voto al bipartidismo, no cree que el bipartidismo sea sano, no cree que los lobbies que están detrás de los partidos políticos, independientemente que sean de izquierda o de derecha, sean los que tengan que gobernar este país. Y lo que estamos tratando es de formar a la ciudadanía en conceptos políticos, en derechos y en deberes, en facilitar la participación y la organización de las células humanas
desde lo local, desde los barrios, y en tratar de facilitar todo lo que no está facilitando el Estado, sea de izquierdas o de derechas, que es una vida digna para las ciudadanas de los barrios, no a las que están en la Zarzuela o etcétera. Si os parece, podemos ir a las redes sociales, porque ya está empezando a hacer un poquito la plaza internautica. Sicilia, ¿cómo está el tema? Pues bastante animado aquí, comentando nuestros seguidores bastante, por ejemplo, respecto a la frase de Percival Mangrano del 15M, para mí está muy quedado a la extrema izquierda, a la izquierda. Una mina contesta, dice, lo ves muy a la izquierda porque tu partido es muy de derechas. También Javier nos dice que el 15M lo considera que es una consecuencia de que el cuerpo social venía estando mal y el 15M fue un grito de dolor. Desde ahí nos hemos palpado y nos vamos curando. Bueno, pues tenemos ya algunas opiniones. Me voy a poner bien porque si no luego mis amigos me dicen, tú tumbas mucho y te pones muy así en el programa. Me gusta estar cómodo y me gusta hacerle el programa cómodo y que salga así como muy rodado, como sale siempre por eso, ¿no? Pero vale, me pongo bien. Nicolás, ¿querías decir algo? Sí, quería puntualizar que no parezca que soy solo crítico con el movimiento, también creo que he conseguido muchísimos logros, como es, por un lado, lo habías dicho tú, pero un grado de concienciación ciudadana que no existía. Siguiendo con tu presentación de ahora, te interrumpo porque mi siguiente pregunta era ¿cómo valoráis la aportación del 15M a la sociedad española, ¿no? Entonces creo que estabas a punto de decir precisamente eso. Ha traído un montón de temas a la agenda pública sin que a lo mejor los partidos propiamente lo hayan reconocido, porque no es que ninguno haya dicho, bueno, como ha dicho el 15M voy a... No, pero tenemos ahora una ley de transparencia que se está gestionando y que saldrá para el verano, breve, se espera. Sí. Ha aumentado muchísimo el control de los ciudadanos y del ciudadano medio, en mi opinión, pues a tema de gastos, a tema de políticas. Vamos, yo creo que en ese sentido está claro que ahí yo creo que sí que ha triunfado el 15M y ha plantado una semilla en la cabeza de la gente. ¿Estás de acuerdo, Percival, que es que el 15M ya ha triunfado y que ha mostrado un camino como mínimo? Bueno, también, respondiendo a tu pregunta y al comentario de Susana antes, yo creo que la crítica que ha hecho Susana ha sido más al sistema de partidos tal y como existe hoy por hoy en España que al sistema de las ideologías. Y yo ahí puedo estar más de acuerdo contigo. O sea, yo sí que creo que el sistema de partidos tiene que mejorar en España. Donde seguramente no estaremos de acuerdo es en el sentido en que yo creo que se puede regenerar, es decir, que puede haber cambios positivos desde dentro y seguramente desde el 15M se piense que no, que hay que, digamos, hacer tabla rasa y empezar casi desde cero. Yo creo que efectivamente los partidos políticos han concentrado demasiado poder en sus cúpulas. Hay demasiada tendencia, y cuando se acusa a los liberales de ser neoliberales y no sé qué, en pensar que el liberalismo es la defensa de los intereses de los ricos, y esto no es así, por mucho que se quiera caracterizar de esa manera. Si por algo se define el liberalismo, es por luchar en contra de las concentraciones de poder. En fin, la democracia liberal, tal y como se ha construido en los últimos siglos, está basada en los contrapoderes precisamente para impedir que un solo poder pueda detentar demasiado poder. Y hoy por hoy opino que en España las mayores concentraciones de poder se producen en las cúpulas de los partidos políticos, en gran medida por culpa del sistema de las listas cerradas y bloqueadas, es decir, que cuando el ciudadano va a votar, vota a una serie de personas que no sabe ni quiénes son y que no le representan directamente y que no sabe a quién tiene que pedirle explicaciones cuando quiere que se las den. Y yo por eso propugno que tiene que cambiar la ley electoral para que se vote a la persona, y de hecho el PP de Madrid ha presentado una enmienda a la ley electoral, tal y como existe hoy por hoy en Madrid, para que se creen circunscripciones, es decir, zonas, y que los ciudadanos voten a alguien que reconozcan, ¿no?, con nombres y apellidos y que sepan a quién le debe rendir cuentas. Con listas abiertas, quiero decir, ¿verdad? Es un paso más allá. Las listas abiertas, pues por ejemplo, funcionan en el Senado y no funcionan particularmente bien. Es el sistema tal y como existe en Estados Unidos o en el Reino Unido, que tiene un nombre muy feo, ¿no?, las circunscripciones uninominales, pero aunque el nombre es muy feo, el concepto me parece bonito, que es que en vez de votar a una lista, votas a una persona, para entendernos. Y esa persona sabe que le debe el puesto a quien le ha votado y no a la cúpula del partido que le haya metido en una lista. Susana, cuéntanos. Pues en eso coincidiría con Percival, aunque parezca contrario, sí, en el sentido de que no en el sentido de a lo mejor abrir la circunscripción esa, sí, tiene un nombre muy personal, feo, sí, pero sí en el tema de que la democracia se sustenta en instituciones
que son los partidos políticos que son lo más antidemocrático que hay en este... Hombre, lo más me parece un exagerado. Podrían ser lo más. Bastante vertical y bastante lobista, por decirlo así como suave. Yo sí que os diría que lo que no puede ser es que, por ejemplo, ¿no?, centrándonos en Madrid y en el Partido Popular, que el Partido Popular en las elecciones municipales vaya con un programa de austeridad y no ha pasado 15 días de ser electo y esté pues violando una de sus propuestas, que era no subirse los salarios, los cargos públicos, o que, por ejemplo... ¿Subirse los salarios, los cargos? Los cargos públicos se eso subieron no ha a los ocurrido, 15 días, un 25% más o menos de media, casi todos los cargos ¿En públicos. dónde? En la Comunidad de Madrid. Eso no es así. No tengo ahora mismo los datos, pero si me deja el ordenador... es que yo era consejero y yo me bajé el sueldo un 10% cuando era... Ahora ya no soy consejero. A lo mejor es tu persona, pero vamos, te los ayuda ahí consejeros de lo que redes no. Y, que nos vamos, van a dar toda la información si alguien conoce esa información, que lo diga, porque yo la desconozco. Ya que le estábamos preguntando a Sicilia, me comentabas que había estaban ardiendo bastante la plaza, ¿verdad? Pues sí, está en las redes, está ardiendo bastante. Por ejemplo, respecto a la ideología del 15M, hay opiniones diversas. Por ejemplo, Kollontai nos dice es de izquierdas en general y mucha gente somos muy de izquierdas. Sin embargo, Desobediencia Civil nos dice no, somos ni de izquierda ni de derecha, somos los de abajo que vamos a por los de arriba. Y para terminar, Manuel nos dice respecto al 15M que algunas de las reivindicaciones en las que más se ha empujado, como por ejemplo vivienda, tienen un amplio apoyo social al margen de ideologías. Claro. Que conste, ya expresar algo así como somos los de abajo y vamos a por los de arriba, que yo estoy abajo, es un planteamiento de izquierdas. Es que viene a hablar de la redistribución y es el eje en el que se mueven las izquierdas y las derechas históricamente. Yo creo que... Y es hablar de redistribución o no redistribución de la riqueza. Sí, exacto. Si me permitís, creo que Kollontai tenía mucha razón. Por cierto, un saludo a Kollontai, que es, aunque nos critica mucho, es una espectadora habitual del programa y la queremos mucho. Creo que Kollontai tenía razón en este sentido, porque el 15M, aunque no pretendidamente de origen no era ni tiene intención de ser de izquierdas, sí, la verdad es que la mayoría de gente que forma o que ha formado el 15M mayoritariamente ha sido, en mi opinión, de izquierdas. Y no lo digo como una crítica, al contrario, me parece maravilloso, de hecho, pero creo que es una realidad que si no el 90, el 80% de la gente que forma 15M tiende a la izquierda, y me parece fantástico, por cierto. Supongo que no estás de acuerdo conmigo, pero, No, pero porque una cosa es la intención de, y es fantástica, y otra cosa es realmente quien la forma, el 15M, pero bueno. Claro, yo creo que el 15M es un universo increíblemente heterogéneo, sí, que hay gente pues como Kollontai muy de izquierda, así que lo dice muy alto. Yo discuto mucho con ella en internet, porque yo no soy de izquierda, así discuto por lo que yo digo. Yo me considero igual de 15mera que Kollontai, y que un montón de personas que tienen otras posiciones, incluso más de derechas que lo que estamos hablando aquí. Yo creo que lo interesante del 15M es que, por un lado, acerca la política pública a las personas y a la vida de las personas. Yo soy de esa generación y no soy tan vieja, en la que a mí me enseñaban mis papás, y de hecho a día de hoy, llevo muchos años en esto, me siguen diciendo, tú para qué te metes en política, deja eso que no entiendes y que es para los que entiendan. Eso lo hemos roto con el 15M, en el sentido de que, bueno, tú lo has dicho antes, Nicolás, que casi el 80% de los encuestados tuvieron una primera experiencia política con el nacimiento de las plazas. Sí. En ese sentido, creo que todos los cambios sociales, vosotros lo sabréis, casi todos, llevan tiempo. O sea, en 2 años no hay apenas actividad real o tiempo real de materialización de las consecuencias de lo que esto ha provocado. Lo que ha provocado es que mucha gente no vea la política como algo lejano, ajeno, y en lo cual no puede interceder, sino al contrario, algo que lo vivió de muy cerca, algo que fue muy ilusionante. Vosotros estuvisteis por allí, en una forma o en otra. Sí, me pasé por ahí. La energía que se vio en las plazas, no solo en Madrid, sino en las otras plazas, ya no solo en el Estado español, sino en el resto del mundo, fue increíble. A día de hoy seguimos contagiando, pero eso ha ido evolucionando, porque eso era un primer momento. O sea, nosotros lo que somos es ciudadanía crítica, encontrándonos y organizándonos. En un primer momento era la plaza, el objetivo principal era encontrarnos y organizarnos. En un segundo momento ha sido defender los espacios que han salido, defensa de lo público, como son la marea blanca, la marea verde, etcétera. El tema de Stop Desahucios o de la PA, que son espacios que vemos que
o la ciudadanía se organiza y los apoya en estas reivindicaciones que las vemos fundamentales en un Estado de Derecho, o estamos hablando de un país en el que 1 de cada 4 niños vive en la umbral de la pobreza, el 30% de la población española está viviendo bajo el umbral de la pobreza, y esto no acaba de empezar, en Nico, el sentido te veo de con que... ganas de decir cosas. Sí. Yo también, pero después. Vale. Empieza tú, Percival. No, que hay empiece, problema. que estaba antes. No, pues que estoy de acuerdo en bastantes cosas de las que has dicho. El tema es que yo no puedo evitar sentir pues, una pequeña pena de que no sea capaz ahora el movimiento de integrar a tanta gente como fue al principio. Me lo has argumentado bien y estoy de acuerdo en que se ha diversificado, pero el otro día se ha cumplido el aniversario y no sé si hay que hacer autocrítica o si es que... No te sé decir, pero Te voy a yo he contestar, visto que no sí, tenía el sí. mismo clima este pasado Un poco de día desilusión, 12 dices. que ahora. No sé si Desencanto. desilusión o desinfle, un poco de desinfle. Percival, ¿cómo lo ves tú? Bueno, más allá de los debates y de la concienciación de la que habéis hablado, también para animar el debate y que, en fin, arda la plaza, como decís, no puedo evitar hablar de los métodos, porque ahí estoy muy en desacuerdo con muchos de los métodos del 15M. Es decir, yo creo que ocupar un espacio público, como se hizo con la Puerta del Sol durante semanas, eso no fue un comportamiento cívico, eso fue una ocupación que me gustaría que no se hubiese hecho, de la misma manera que ocupar edificios que también se hizo, como después rodear el Congreso e incluso a veces con actos de violencia, ¿no? Yo creo que se puede concienciar, que puede haber debates sin necesariamente tener que ocupar espacios públicos y tener actuaciones que están al borde de la violencia. Y cuando digo violencia no es solamente la violencia física, sino también la intimidación. En fin, si quisiésemos llevarlo hasta los scratches que ha habido últimamente, pues seguramente hay un hilo conductor. Y bueno, yo con esos métodos, desde luego, estoy en desacuerdo. Susana. Bueno, sobre el tema aniversario, yo creo que el tema aniversario es algo que nos lo impone el sistema, que nosotros no vemos esto como que tengamos que celebrar nada, esto es un continuum en el tiempo que se ha iniciado hace 2 años, 3 mayos, ¿no? a día de hoy, y que va a seguir, yo espero, otros tantos más y otros tantos muchos más. Se va a ir movilizando y adaptando a las necesidades de la gente que lo conforma, de la gente que tira de este carro, de la gente que queremos construir de manera colectiva. La construcción colectiva es muy difícil, porque en esa pluralidad que decís que no tenemos, pero que sí que es real, hay opiniones muy dispares, entonces llegar a acuerdos o a consensos también nos lleva tiempo, tener que incluir a todas las voces que suenan ahí sin excluir ninguna, cosa que en la democracia a día de hoy sí que la hace. Y luego, pues eso sobre el tema del aniversario. Nosotros no lo vemos como un aniversario, lo vemos como una continuidad y una bifurcación que está tomando el 15M. Yo no sé el número exacto de movilizaciones que ha habido en los últimos meses, ¿no? Si nos ponemos desde enero hasta aquí, increíble el número de movilizaciones, increíble también el número de participación de la misma. Te voy a dar el dato de esto, porque creo que Cristina Cifuentes explicó el otro día que había habido en Madrid unas 3.000 y pico manifestaciones solo en 2012. Claro. A mí me parece que esto significa un desinfle, sino todo lo contrario. ¿En España o en Madrid? Porque en España el dato son 36.000 Ya, en manifestaciones. Madrid. Por eso yo creo que en O sea, que Madrid... debe ser en era- Madrid. Sí. Yo estoy por ver una manifestación que pida menos gasto público. Yo a esa Pero es que seguiría. no lo vemos Yo- gasto yo- público, lo vemos inversión pública. Un país que condena a su población a estar enferma, que condena a su población a ser analfabeta, no es un país que tenga intención de liderar nada, ni siquiera su propia casa. Un país que llama a la inversión en su propia ciudadanía gasto, tampoco. ¿De dónde sale el dinero para financiar eso? De Cuando los estamos- impuestos de todas nosotras. pero es de que los por impuestos es que por de todas desgracia hoy por hoy nosotras. no llega y se han subido 30 Pero porque impuestos y mira Bárcenas, que yo, Roba y compañía. eso es una explicación que, en fin, Simplista, que pero es bastante simplista clara. y que no llega a solucionar el problema. Es decir, el problema de España es que se gasta hoy por hoy 100.000 millones de euros al año que no tiene. Y no hay dinero para eso y hemos descubierto que el sistema que teníamos no era sostenible y que tenemos que ajustar nuestros presupuestos. A mí me encantaría que hubiese dinero para todo lo que se dice que se necesita, pero el caso es que no lo hay y además mucho de lo que se dice que se necesita yo soy de la opinión que no necesariamente se necesite. Nicolás, ¿querías decir algo? Sí, bueno, esto deriva, pero como Percival has hablado del gasto y he estado por la mañana con un colectivo de inspectores de Hacienda y ha sido un encuentro muy interesante y siempre dicen cosas interesantes porque es gente que sabe mucho de las arcas públicas. Hay un problema de gasto
pero que nada tiene que ver con el problema de ingresos, que es el gordo de verdad. Han caído los puntos de recaudación algo así como 8 puntos desde el inicio de la crisis. Y son 80.000 millones de euros. Económico, hombre, claro, sin crecimiento económico hay mucha menos recaudación. Pero es en relación al PIB, entonces, aunque nuestro PIB... se está contrayendo el PIB, claro, es que cuando hay menos actividad se recauda menos. La espiral de deuda, austeridad no nos va a llevar a ningún sitio sano, ya lo hemos visto. De todas formas, yo querría decir que comentabas el tema del gasto público del que reducir. Afirmo, y gracias por el capote que nos has echado ahí con el tema de los ingresos, porque es cierto, pero respecto a gasto yo diría que sí hay que reducir partidas de gasto, pero ¿por qué tienen que ser siempre en derechos fundamentales? Los derechos sociales básicos son derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y por otras legislaciones internacionales. ¿Por qué en esos y no, por ejemplo, en la aportación que se hace a la Iglesia Católica? Somos un Estado laico. ¿Por qué no se reduce ese dinero en vez de encerrar obras de quirófano, en comprar armamento? ¿Por qué no se...? O sea, son medidas políticas al final o tecnócratas lo que hacen que el gobierno, sea el PP o el PSOE, porque lo habéis hecho los dos, no hay diferenciación ahí, que reduzca en derechos sociales básicos y no en otro tipo de recortes que podrían ser bastante más y mejor aceptados por la población que estamos en crisis. Yo te puedo hablar desde el punto de vista de la Comunidad de Madrid y te puedo decir que las 2/3 partes de nuestro presupuesto, cuando yo era consejero y todavía es educación y sanidad. Te aseguro que se empezó a reducir el gasto desde el año 2008 y se han reducido muchísimas partidas y se han reducido todo tipo de gastos, varios miles de millones de euros. Pero al final, para adecuar los gastos a los ingresos que tienes que ir a donde más gastas. Y esto significa reducir también esto sin bajar la calidad de las prestaciones que se han dado, ni en educación ni en sanidad. Entonces ahora hay todo tipo de protestas por ejemplo, que se haya aumentado el horario de lectivo que dan los profesores, hubo hace un año, y bueno, eso simplemente fue pasar de 18 a 21 horas, y eso en absoluto significa que no se esté cumpliendo el derecho de educación de ningún niño español, ni madrileño en este caso, vamos. ¿Nico? Pues que, no sé, yo en esto, mira, por ejemplo, el Partido Popular normalmente, pues cuando quiere hablar de, pues no sé, de algún tema de recorte de gastos o de déficit con respecto, por ejemplo, a Cataluña, dice, bueno, primero que recorten en las embajadas y que recorten en esas televisiones públicas que tienen, y ya luego, si eso, hablamos de recortar lo importante. Pues aquí yo hablaría de lo mismo. Me da la impresión de que sigue habiendo, como decía Esperanza Aguirre, mamandurrias, cosas que de verdad se podrían recortar antes que recortar en lo esencial. El problema, pues que mientras se siga recortando lo esencial y siga habiendo mamandurrias, pues va a haber gente indignada y que proteste, porque tienes razón, el grueso del gasto está en sanidad y en educación, pero es que sí sigue gastando en cosas que son superficiales. Y eso a la gente le cuesta... Te digo lo que es el resto. 1.000 millones de euros para la subvención al transporte. A veces nos olvidamos, pero la mitad de los tickets de transporte que utilizamos están subvencionados con nuestros impuestos. Y el resto son cosas básicas como servicios sociales, o sea, la dependencia, y después pues poquísimas cosas más de justicia y de interior. O sea, que es que los gastos están muy acotados hoy por hoy. Pero bueno, es interesante que la discusión haya derivado en esto, porque habíamos empezado hablando del 15M, cómo queríamos, o bueno, cómo los del 15M querían cambiar el sistema, y efectivamente lo que hemos visto a lo largo de estos 2 años es cómo las manifestaciones se han convertido, además lo has mencionado antes, en distintas mareas que son de los empleados públicos, la marea verde lo fue de las empleadas... Son de usuarias, sí, usuarias, la madres mayoría, y padres están la ahí, gente que iba era sobre todo docentes también. Y también de profesionales de la sanidad que se han manifestado bueno, pues por distintas razones. Pero eso, originalmente el 15M era eso, o sea, pues yo creo que no. Vamos, ahora se ha convertido en manifestaciones que yo creo que no son exactamente el espíritu del 15M inicialmente. En todo caso, el 15M ha sido siempre un movimiento muy polémico que ha hecho arder históricamente la plaza, no solo en este programa, sino en cualquier tertulia. Os voy a pedir muy brevemente, porque tenemos ya esperando a Javier Flores, a quien le pedimos nada, un segundito de paciencia al teléfono, una última reflexión sobre el 15M, ¿dónde creéis que va a ir?
cuál es su legado, o no sé, unos 10 segundos cada uno, unos 15 segundos para hablarnos del 15M muy resumidamente, por favor, porque tenemos a Javier esperando. Pero vamos, como conclusión de este tema, Pues Nicolás. leí el otro día en Twitter que alguien decía que el 15M era un estado de opinión, ¿no? Pues me gusta esa idea de que es un estado de opinión más que una movilización, y que es que la gente siga alerta y siga reclamando sus derechos como ciudadano, y que a la vez lo siga ejerciendo sus deberes como ciudadano. Me gusta esa idea de ser un estado de opinión crítico. Percival. Yo creo en la regeneración y no creo en la revolución. Por eso, precisamente, he escrito Pisando Charcos. Yo creo que hay un problema en la representación de los ciudadanos. En eso estoy completamente de acuerdo. La representación tiene que mejorar. La calidad de la representación es baja y tiene que aumentarse. Y la clave es, y de eso trata el libro, cambiar los incentivos de los políticos para que sientan que su carrera política depende de escuchar, de rendir cuentas, de ser responsable ante los ciudadanos. En fin, en el libro desarrollo cómo se haría eso, pero la clave es esa, acercar los políticos a los ciudadanos. Yo, pero decir en 15 segundos esto es imposible. Complicado, sí. Porque somos muchas y muy diversas. Yo diría que eso, que para mí el 15M es un poco un estado de una opinión que va modificándose y fluctuando a raíz de la interacción entre personas. Sigo defendiendo que es una continuidad favorece la continuidad de la organización de la ciudadanía, el encuentro y el debate de las políticas públicas a pie de calle, y que seguiremos dando guerra con nuestros métodos que al señor Percival no le gustan, pero a nosotros nos encantan, que son la desobediencia civil. Cuando un Estado que jura defenderte lo único que hace es quitarte los derechos, pues entonces ante eso lo que te queda es la desobediencia, siempre sin violencia, pero desobediencia. Pues analizado el 15M, vamos a por el segundo tema, que es un tema un poco polémico que ha surgido esta semana, como es el del contrato único, y hablamos ahora mismo con Javier Flores. Necesito mover la materia gris para lograr entenderte a ti y tu desconfianza. Esta semana la Unión Europea ha dejado estupefactos a buena parte de los estamentos españoles con la sugerencia de que en nuestro país debería instaurarse el contrato único. De hecho, les ha sorprendido tanto que tanto el gobierno como la patronal como los sindicatos han mostrado poco partidarios de aplicar este tipo de contratos. Para hablar de este tema tan complejo hemos contactado con nuestro experto económico de cabecera, que es Javier Flores, que es responsable del Servicio de Estudios y Análisis de Asimber. Muy buenas noches, Javier. Buenas noches, Ricardo. Cuéntanos, ¿qué es esto del contrato único? ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene? ¿Acabaría, como dicen, con la temporalidad o no? ¿No va a pasar? Hay opiniones en todos los sentidos. Lo que sí es cierto es que ahora mismo en España hay más de 30 tipos diferentes de contrato, temporales, tiempo parcial, sustitución, formación, etcétera, etcétera. Y quienes lo defienden pues piden simplificar todo este abanico de contratos, con el argumento de que, por una parte, esa simplicidad y, por otra parte, el menor coste, las menores cargas para el empresario facilitarían la contratación. La pregunta es, ¿esto sería así? ¿Facilitaría la contratación? Cuando se ha hecho no ha sido así con la reciente reforma laboral. Bueno, ahí está abierto el debate, pero desde luego no es la panacea el contrato único, y en los países donde existe, no existe sin más. Es una modalidad más de contrato que se utiliza con carácter de temporalidad. Entonces no es tan único como dicen, se puede decir, ¿no? Efectivamente, es único en que es muy simple. Es un contrato que en principio tendría una indemnización vinculada a la antigüedad del contrato, es decir, creciente, y cuanto más tiempo tuviera uno en la empresa antigüedad, mayor indemnización cobraría a la finalización. ¿Qué dicen los detractores? Bueno, pues es que el empresario, cuando alguien tenga cierta antigüedad, ya no le convendrá mantenerlo, y al final
se utilizará fraudulentamente como un tipo de contrato para hacer rotación y temporalidad en la empresa, pues como se hace con muchos temporales, ¿no? ¿Qué pretende la Unión Europea sugiriendo que instauremos este tipo de contrato? Porque has comentado que crear empleo en sí, a corto plazo, tampoco lo va a hacer, ¿no? Bueno, hemos visto que en una situación económica como la actual, facilitar el despido lo que hace es agilizar y acelerar la destrucción de empleo. Es decir, si uno facilita el despido, uno crea contratación, uno crea más despidos. No obstante, no ha sido una recomendación ni una petición de la Comisión Europea ni de la Troika ni del Eurogrupo, que hemos leído de todo. Ha sido un comentario a título personal, un globo sonda, y desde luego que hace mucho tiempo que cierto sector de la patronal sí que reclama simplificar hasta el extremo la contratación, de modo que pueda evitar todo tipo de errores de forma en las contrataciones y en los despidos, hurtar al control judicial algunas situaciones, pero hay otro sector de empresarios que claramente piden, pues no, yo tengo mi derecho, yo quiero tener un amplio abanico de contratos, pues porque a alguien le quiero contratar para una obra concreta, en un horario determinado, para una función específica, y no quiero limitarme, ¿no?, el abanico de posibilidades. Claro. Te voy a hacer una pregunta un poco de política ficción, pero tú si fueras ministro o tuvieras el poder suficiente, ¿instaurarías este tipo de contrato? Podría ser una modalidad más, es decir, alguien podría decir, es que 30 modalidades son muchas, pues podría ser una modalidad más apropiada para determinadas situaciones de temporalidad, quizá indefinida, pues a lo mejor una obra determinada cuya duración no se conoce a priori. Pero indudablemente no es lo mismo pues contratar a un camarero para un chiringuito de playa 2-3 meses en verano, que es una obra que empieza y acaba en ese tiempo, que contratar a alguien pues para una obra de construcción que uno no sabe cuánto va a durar, o contratar a alguien de un modo discontinuo para temporadas concretas en sectores específicos, ¿no? Entonces, podría ser una modalidad más, pero desde luego no es la panacea, ni mucho menos la solución al problema de España. Pues Javier Flores, una vez más, muchas gracias por haber participado aquí en La Plaza en Llamas. Te esperamos en breve en el plató. Un saludo, Ricardo. Un saludo. En fin, tertulianos, ¿cómo analizáis lo que acaba de decir Javier Flores? No sé si Nico o Susana o Percival, quien quiera empezar. Si te parece yo. Ayer tuve que escribir un artículo sobre el contrato único, no es el primero, ya he escrito unos cuantos sobre el tema, o sea que algo del tema sé. Has consultado Politicón, que tiene todo un artículo. Claro. Es que tiene una página, voy a explicarlo, la página web Politicón tiene una especie de, casi una web diseñada y hecha especialmente para el contrato único. Un contrato para emplearlos a todos. Exacto. Con referencias al Señor de los Anillos. El tema, no creo que se deba tomar el contrato único como un dogma, porque entonces probablemente sería una gran decepción e incluso un problema. Pero sí que creo que el enfoque es acertado. Si miráis las estadísticas laborales, se ve que hay un gran problema en la economía española, aparte del paro, que es la dualidad. Hay un grupo de millones de trabajadores temporales que no consiguen salir de esa burbuja de la temporalidad y que están rotando constantemente de empleos y tienen una protección bajísima contra el desempleo. En cambio, hay otro grupo más grande de trabajadores superprotegidos que tienen superprotegidos, considero que es la protección correcta, pero en la práctica lo que está provocando es que se ejerza como barrera. No se puede dar ese salto porque hay un tipo de empresario que lo que quiere es tener una contratación fácil sin problemas y nunca va a optar por el indefinido. Entonces, esta idea va en la dirección de que en vez de haber un salto entre estos dos bloques, la línea sea más suave y haya una evolución. Entonces, eso acabaría, en teoría, con la dualidad. No sé si querías decir algo más. No, pues que es una teoría y que está sin comprobación, pero bueno, creo que la idea fundamental es buena. Susana, ¿cómo lo ves tú esto? Bueno, pues yo la verdad es que no sé mucho del contrato único, así que poco puedo aportar aquí, salvo que a mí lo que me da miedo es que con este tipo de contrato se abalance más el tema de la precariedad.
tanto los superprotegidos, como decía Nicolás, como los no protegidos para nada, estamos en unos grados de precariedad absoluta, de verdad. O sea, esto es el día a día de muchísimos millones de personas en este país, y no solo estamos en precariedad económica, sino que estamos en precariedad de derechos, en el sentido de que tus jefes pueden permitirse el lujo de exigir un montón de cosas de tu persona que no están en contrato, para las que no han sido contratadas, y además no puedes alzar la voz en contra, ni siquiera exigir tus derechos, porque como hay 6 millones y pico de personas esperando un trabajo, lo tienen muy fácil. Entonces yo lo que pediría es que por favor las personas que vayan a decidir esto, que de verdad tomen en serio la precariedad de las personas, la vida de las personas, que están jugando con personas y con familias, que hablamos de la falta de trabajo en la juventud, que es más del 56% en este país, pero a mí también me preocupa la gente que es mayor de 50 años, que después de 10 o 12 años en un trabajo, 15, 18 en algunos casos, son enviados a la calle con una indemnización muy inferior a lo que deberían de tener, o que va a facilitar, entiendo, este contrato, una indemnización muy inferior a lo que deberían tener, y que si los jóvenes tenemos un montón de problemas para acceder a un trabajo que no sea precario, estas personas están prácticamente vetadas ya en el puesto laboral en el futuro, con lo cual no entiendo mucho ni lo suficiente como para matizar más. Sí pediría que tengan cuidado y que piensen en las personas, no solo en las plusvalías, ¿no? Bueno, yo diría dos cosas. Primero, este debate ha surgido después, como has mencionado antes, Nicolás, de un comisario europeo que viene a Madrid y hace unas declaraciones. Sí. Entonces, a mí me empieza a poner un poco nervioso, por no decir bastante nervioso, lo de la Unión Europea, que cada comisario que pasa por Madrid o por España hace una declaración que no necesariamente tiene que ver con la que ha hecho otro comisario que haya pasado por aquí. O sea, hay una descoordinación absoluta. Esto lo noto también en la cuestión de los impuestos. Es que hay algunos que dicen que hay que subir los impuestos y hay otros que dicen que hay que bajar los impuestos. Y cuando estamos en una situación donde la opinión europea es tan importante para el devenir español, hombre, pues me gustaría que se aclarasen ellos y que no digan una cosa, después la maticen y en el fondo nos hagan un lío a todos los españoles, ¿no? O sea, que se coordinen y que se aclaren un poco. Por otro lado, yendo al fondo de la cuestión, yo creo que sí que es bueno que se simplifique la tipología de los contratos en España. Es que he visto estadísticas de todo tipo, que yo creo que en el fondo reflejan hasta qué punto esto está enmarañado. Yo he leído que hay entre 30 y 90 tipos de contratos distintos en España. Eso es un lío. Y para una empresa que quiera contratar, cuanto más simple sea la regulación, yo creo que mejor para todos. Que esa simplificación tenga que llegar necesariamente a que solo haya un tipo de contrato, pues no lo sé. No sé si eso tendría que llegar a ese extremo o no. Hay otras propuestas que mantendrían 3 tipos de contratos, ¿no? Uno indefinido, otro en prácticas y otro. Pero lo de la dualidad es un hecho, es un hecho. Mencionabas el problema que pueda tener la precariedad para gente mayor. Leí una estadística ayer que es muy llamativa. El 75% de la gente que se ha ido a la calle en los últimos 3 años temporales era gente de menos de 30 años. O sea, la dualidad tal y como existe hoy por hoy en el mercado laboral afecta sobre todo a la gente joven, porque se empieza a trabajar con contratos temporales y en cuanto las cosas van mal dadas son los primeros que se van a la calle. Sí. Y eso, desde luego, es una falta de oportunidades tremenda para un sector enorme de la población, y encima que son pues que seguramente los que más lo necesiten en un cierto medida, ¿no? Entonces, yo creo que sería bueno para la juventud que se acabase con esta dualidad, que no haya tanta diferencia entre un contrato indefinido y un contrato temporal, y que a través de una simplificación sí que se equiparasen este tipo de contratos. Vamos a ir un momentito, ahora te doy el paso, Nico, que hoy vienes muy caliente, hoy, estás muy entrenando mucho. Es la tercera, ya me he soltado. Coger el gusto. Sicilia, cuéntanos tanto de este tema como del tema de antes, que no hemos consultado una última ronda. Pues del tema del modelo de contrato único, nuestros seguidores parece que están más bien escuchando que opinando, no parece que lo tengan tampoco muy claro, pero sin embargo sí seguían comentando bastante sobre el tema del 15M y, por ejemplo, lo que ha comentado Percival sobre las circunscripciones de distrito. Sí. Según Dani G, reducir el ámbito de la circunscripción hace que únicamente pueda salir el partido más votado, ignorando el voto de minorías, en su opinión. Por otro lado, desobediencia civil, cuando hablaba también Percival de que la ley electoral debe cambiar para que se voten a las personas, dice, democracia directa es que queremos votar a las políticas y no a los políticos. ¿Puedo responder? Sí, por supuesto.
La primera apreciación es cierta, es decir, por definición, cuando se vota a la persona, el que sale elegido es el que más votos ha sacado. Ahora bien, para equilibrar los defectos que tiene el sistema mayoritario, no voy a entrar en detalles porque sería muy largo, pero sí que tienen defectos en el caso del Reino Unido o de Estados Unidos. La propuesta que ha hecho el PP de Madrid es el modelo alemán, que combina circunscripciones con listas electorales. Y para hacerlo simple, 1 de cada 3 diputados sería elegido por circunscripciones y el resto, 2 de cada 3, serían elegidos por listas. O sea que habría un factor proporcional y otro mayoritario por circunscripciones. Si hacéis un debate de esto un día, yo vengo encantado y lo hablamos más. Pero bueno, ahora, como no tengo tiempo, no me extiendo. Nico, querías decir algo antes. Sí, era para decirle a Susana lo que creo que los miedos que tenemos todos de cómo se aplicaría este contrato único es que todo depende del legislador. Si el legislador decide hacer un contrato único protector, pues no habrá problema y todos saldremos ganando. Pero si se hace un contrato único tirando por lo bajo y facilitando el despido, pues evidentemente pues perderemos protección en el desempleo. De todas maneras, en relación a lo que decía Percival de que Vaya, se me ha ido la olla. ¿Lo de la Unión Europea o lo de equiparar las condiciones? De equiparar las condiciones. He vivido esta semana en primera persona un caso en el que una baja indemnización por despido ha supuesto que una persona fuera despedida frente a una persona que tenía una alta indemnización por despido, sin entrar a valorar quién valía más o quién valía menos. Exactamente. Entonces, por desgracia funciona así. He visto una injusticia, o sea, que realmente ahí sí que he visto el problema de la dualidad. Era fácil despedir al que tenía las condiciones más bajas y sin entrar a valorar quién valía más, quién valía menos, quién era joven, quién tenía cargas, sin valorar nada más, simplemente el coste, a la calle. En todo caso, este tema va a ser polémico y supongo que va a durar algunas semanas más. Es que me están poniendo en la cámara un error técnico que no pasa nada. Decía, este tema va a traer mucha cola y vamos a seguir hablando de él. Nosotros vamos a pasar a la sección barra libre. Percival, creo que te tienes que ir. Yo me tengo que ir. Exactamente. Ha sido un placer, muchísimas gracias por la invitación y ha sido un placer debatir con vosotros. Igualmente, esperamos tenerte aquí de nuevo y nosotros, mientras tanto, nos vamos a la sección barra libre. Con un cigarro en el colchón, quemando el hueco que dejaste abrir. Este café no sabe igual, no hay nada con lo que mojar. Se hace cortísimo siempre. Esta semana muchos temas han sonado y han destacado, aparte de los dos que hemos analizado. Algunos de ellos son, por ejemplo, la preocupante fuga de cerebros en España, las primeras víctimas de los recortes en sanidad, el caso del cura de Churra, el aumento de la pobreza en España, las evoluciones judiciales del caso NOS, la clonación de células humanas, el déficit autonómico, la reunión entre el gobierno, patronal y sindicatos, la lucha contra el cáncer de mama de Angelina Jolie, la polémica sobre los insectos comestibles, el debate sobre la regulación de la ley del aborto, los efectos del cambio climático o, en un tema un poco más cultural, los fallecimientos de Constantino Romero y Alfredo Landa. Esta semana, por esta razón, en La Plaza en Llamas entramos en la sección barra libre para que nuestros tertulianos y espectadores nos comenten en este tramo final de tertulia los temas que les den la gana, ni más ni menos. En
fin, tertulianos, ¿qué temas habéis escogido para tratar esta semana? Susana, por ejemplo, tú primero, que siempre le doy la voz a Nico primero. Vale, yo la verdad que ninguno de los que hablas tú, a mí me gustaría hablar de la represión hacia la prensa ciudadana que hay en las calles a través de las movilizaciones, ¿no? De por qué se nos criminaliza, por qué se nos señala, se nos identifica y por qué este gobierno no deja que las personas sean informadas y nuestro derecho a poder informar a las personas. Nico, ¿de qué querías hablar tú? Pues yo quería hablar de Blesa, que va a pasar hoy la noche en prisión, el expresidente de Caja Madrid, porque el juez ha llegado a la conclusión de que una compra que hizo de un banco en Florida, pues que ha sido un peligroso agujero para Caja Madrid, que como sabéis es la caja principal que forma parte de Bankia, que como sabéis es el banco nacionalizado por excelencia. Madre mía. En fin, pues, perdón, no sé si Sicilia quería comentarnos, nos han comentado que no había ningún tema, no sé si quieres recuperar algún tuit anterior o te lo pregunto luego, luego, que estoy liado. Es broma. En fin, pues empezad vosotros mismos a debatir de lo que queráis, es vuestro tiempo, el tiempo de la barra libre. ¿Quién quiere empezar? Yo creo que tú, porque yo soy novata y no sé cómo va. No, pues es básicamente empezar a hablar de un tema. En relación a eso que has comentado de la represión, pues mira, uno de los lados oscuros de todo la toma de conciencia por parte de la ciudadanía a partir del 15M me parece que ha sido pues esto, el lado más oscuro sin duda ha sido el de la represión. A mí me parece innegable que ha habido tanto en la época del PSOE como ahora una estrategia del gobierno y de las fuerzas de seguridad por exagerar y sobreactuar cualquier cosa que pudiera ser un problema en relación al 15M. Vamos, desde por ejemplo el asalto al Congreso, pues que yo creo que en ningún momento la gente realmente pensaba que se iba a asaltar el Congreso. En cambio, todo el tiempo las autoridades mantenían esa ficción de que es que en realidad se quiere asaltar el Congreso. Eso, pues todo esto son... de hecho, los jueces se han encargado de desbaratar cualquier disparate policial o político que se haya hecho, porque es que... Sí, pero mientras alimentas a unos medios determinados y a un tipo de intereses políticos, y yo creo que eso se ha promovido, esa estrategia se ha promovido precisamente pues, para poder luego dar mano dura a movimientos contestatarios con más o menos razón. Claro, yo creo que una cosa es la represión que sufre el movimiento, no solo el movimiento 15M, sino cualquier movimiento o organización que decida reivindicar en la calle sus derechos o visibilizar sus demandas, que eso está claro. Este gobierno, lamentablemente, todos los que no piensan como él son culpables y ¿no? Capaces de acabar en una hoguera, no sé, es una cosa así, pero yo lo que quería hablar es de la represión que sufren los medios de comunicación, ¿no? Yo cuando estoy en la calle normalmente ejerzo el rol de streamer, que es la emisión en tiempo real de vídeo. Mucha gente me conoce por ese trabajo que hago yo, hay muchísima gente que lo hace conmigo y bueno, por un lado nosotros utilizamos esa herramienta de comunicación para informar lo que no están informando los medios, para poder contrarrestar pues, esas campañas de criminalización que vienen desde el gobierno, desde medios convencionales. Hemos visto ya no solo a la prensa ciudadana como yo o mis compañeras, sino también a reporteros de agencia y a reporteros de medios acreditados que han sufrido roturas de equipos, empujones, insultos, porrazos. A mi compañero Ángel Calleja Claro, pero que esto es un continuo en la criminalización y bueno, yo a mi juicio es porque como no nos pueden controlar o porque ya no saben muy bien qué estrategia usar contra nosotras, porque nosotras somos el cansinismo en persona, no vamos a parar hasta que esto se solucione y coincido con lo que ha dicho un compañero de las redes, que no votamos personas sino que votamos políticas y queremos votar las políticas que nos afectan cada día y en esto yo creo que lo tenemos muy claro. Hemos encontrado en lo que es la comunicación y el emitir en tiempo real una fórmula para protegernos, pero aún así, bueno, pues estamos siendo muy reprimidas, criminalizadas, algunas veces siempre identificadas, algunas veces sancionadas, algunas veces detenidas, y es algo como, bueno, no sé, como periodista, ¿a ti qué te parece que nos hagan esto en la calle? Brevemente, que tenemos que ir a la hoguera. Cuando estuve la primera noche de acampada en el 15M, me acuerdo que allá por 2011,
Sí, 11. Sí, 11 fue. Vaya, 2 minutos. Me acuerdo que, como no se sabía muy bien qué iba a pasar, se iba a pasar la noche, pero no se sabía qué iba a pasar, tenías que llevar el carnet de prensa. Y yo me acuerdo que al pobre que tuvo la mala suerte de no llevar el carnet de prensa, ya se le dio en su momento. O sea, que no me quiero ni imaginar 2 años después, con más estrategias más pensadas por parte de las autoridades, etcétera. O sea que sí, estoy de acuerdo, que probablemente a los medios no convencionales y a las vías de protesta no convencionales se les está reprimiendo de alguna manera. Pues mira, aprovechando que hemos llegado a un acuerdo, vamos a pasar a la siguiente sección, que es la última sección del programa. Ya sé que querías decir algo, pues que se nos está acabando el No, tiempo. me parece genial. Que Vale, te hemos parece llegado a un bien, acuerdo. perfecto, pues nada, no tardemos más, vayámonos a la hoguera. En fin, amigos, ya sabéis que en esta sección lo que hacemos simplemente es tirar a la hoguera 3 candidatos que hemos escogido. Cada uno de los tertulianos escogerá uno de ellos. Si hay empate, como siempre, pues yo desempataré. Estos son los candidatos a caer a la hoguera de esta semana. La de churra, ¿no? Y son ni más ni menos que el comisario de Empleo Europeo, Laszlo Andor, que proponía precisamente el contrato único, la Iglesia Católica, y a la ministra Ana Mato, por las primeras víctimas que estamos escuchando ya de los recortes en sanidad, que esta semana y la anterior han sido bastante graves los casos. Hemos conocido unos cuantos, además. En fin, tertulianos, ¿a quién vais a escoger? De los 3 se nos ha ido Percival, pero bueno, lo podéis escoger entre vosotros 2 perfectamente. Nico, por ejemplo, ¿a quién vas a tirar a la hoguera? Por mi parte tiro a la hoguera metafóricamente al Vaticano por tener en sus filas a un tipo como el cura de Churra, que ha protagonizado esta semana un episodio un poco curioso. Muy curioso, ciertamente. Aún así, al cura de Churra no he querido incluirle a él personalmente en la Plaza Añadas porque he pensado que con su despido y el escarnio público ya tiene suficiente. Pero, en fin, la Iglesia Católica, apuntamos una Iglesia Católica que, por cierto, no había salido nunca, me he dado cuenta luego, y me he arrepentido, por cierto, de que no ha salido nunca ha estado en la lista de caer en la hoguera, cosa que no se volverá a repetir, es decir, va a volver, no temáis. Susana, ¿a Pues quién tiras tú a la a mí me hoguera? lo ponéis muy difícil, porque la Iglesia Católica me encantaría verla arder, ¿no? Un poco, pues por un montón de cosas, pero sobre todo por la opresión a las mujeres que ha habido y que hay a raíz de ella, y las muertes de Ana Mato, pues me parecen que son bastante graves. Entonces, yo me quedaría en el presente, no en el pasado, y tiraría a esta señora a la hoguera. Ana Mato. Porque está jugando con vidas y sobre todo con ilusiones de personas, ¿no? Pues la verdad que sí. Pero ¿sabes qué? Voy a decidirme por la Iglesia Católica. No porque el caso del cura de Churra sea especialmente grave, es un caso concreto, bastante peculiar, por llamarlo de alguna forma. Pero la oportunidad de tirar a la hoguera a la Iglesia Católica no la voy a desaprovechar, amigos. Así que esta semana cae a la hoguera la Iglesia Católica. ¡Que lo quemen! Van diciendo, nos encanta. Pues ya está, he ardido, ¿eh? ¿Qué? ¿Cómo sienta la Inquisición, Iglesia? En fin, Sicilia, una última ronda de tweets, por favor, para acabar la noche. Adelante. Pues mira, por ejemplo, respecto a candidatos a la hoguera, Harbinger D nos proponía a Cristina Cifuentes. Y para finalizar, Javier, respecto al 15M, nos decía que respecto a si es de izquierdas o de derechas, él opinaba que el sistema contra el que lucha el post-15M es de derechas. Por lo tanto, si un 15mero no lucha por distribuir la riqueza, es pro-sistema. Sí, señor, unas opiniones siempre interesantes aquí en La Plaza en Llamas. Desde nuestras redes sociales os queremos mucho y nos gusta mucho que opinéis en la tertulia. Ha llegado el momento de terminar, porque ya estamos casi ahí 5 de las 10 y 5, quiero decir, así que nos hemos pasado ampliamente, una semana más. No hay semana que no nos pasemos algo de la hora. Adiós, Percy Manglano, poneme el guión, así que como ya se ha ido. Susana Sanz, bueno, vamos a recordar que el Twitter de Percy Manglano, si queréis, es Glespe Manglano. Susana Sanz, que es en Twitter es Su y Su Lucha. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias a vosotros. ¿Vas a volver? Bueno, si me invitáis, Te lo que pasa es que a invitaremos. ver si me escoges temas
porque el contrato único no sabía mucho que pueda aportar, porque si no es un poco dificultoso. Es un poco lotería, cada semana hay un tema que hay, pero vamos, creo que el tema del 15M por lo menos lo hemos defendido fantásticamente, así que no te preocupes. Con ganas de decir más cosas, pero es que es muy difícil. Se hace corta la tertulia, eso es cierto, la verdad que sí. Nicolás Arries, Nicolás M. Arries en Twitter, muchas gracias por venir una semana más. Gracias a vosotros por invitarme. Has estado muy bien hoy, felicidades. Gracias. Muy activo. Y José Alberto García Sicilia, Albert75GS en las redes sociales. Una semana más, gracias por venir. Los operadores de cámara esta semana han sido Álvaro Fernández, el becario animado, Cristina Costa, David Páramo, y ya está. Estos son los operadores de cámara. También gracias a los técnicos de Agorasol, no sé ni dónde digo, los técnicos de Canal 33, quiero decir, de la parte técnica de Canal 33, incluida también la becaria Carla González, que por cierto, no voy a decirlo. Y antes de despedirnos, quiero recordar que mañana en Agorasol Radio encontraréis, como siempre, 3 programas, como son Barrio Canino a las 4 de la tarde, Agora Pulp a las 6 de la tarde y a las 8 de la tarde Sangre Fucsia, un maravilloso programa. Ahora sí, nos marchamos. Recordad que no importa si sois monárquicos, republicanos, de izquierdas o derechas, porque lo que importa aquí, ya lo sabéis, en la Plaza en Llamas es que arda la plaza. Así que nada más aquí en Agorasol Radio y en el canal 33. Hasta la semana que viene. La Plaza en Llamas.